Hola, buenas tardes. Les voy a presentar, tal como dijo Alejandra, el modelo de vinculación con el medio de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra. Nuestro propósito, la Escuela de Medicina, para resumir, la razón de ser y de ser de la escuela tiene mucho que ver con la vinculación con el medio. Nosotros estamos oficialmente vinculados, o sea, siempre nos vinculamos, pero nos metimos en todo lo de vinculación con el medio en temas de forma, de fondo, de todo, hace como 3 años. Y si vemos los propósitos, es formar médicos de excelencia, dar una educación que sea integral, crear médicos, o sea, contribuir a las personas, a los médicos que tengan responsabilidad profesional y conciencia social, y promover la cultura de vinculación con el medio de los médicos integrados en la sociedad y el entorno. Y en eso nos hemos enfocado. Y eso es lo que les quiero presentar hoy día, de cómo pensamos que estamos llegando a estos 4 grandes propósitos. Siempre trabajando, tratando de hacer las cosas lo mejores posibles. El resumen de esta diapo, que es la misión de, de nuestra escuela, si ven el árbol es miles de manitos, y están las manos de los docentes, de los campos clínicos, de los pacientes, de las secretarias que nos citan los pacientes, de los hospitales. Entonces es un trabajo en red que nosotros queremos intercambiar bidireccionalmente, entregarle a los pacientes, a los campos clínicos, calidad y humanidad, y también nosotros recibimos de ellos, porque finalmente a los pacientes nosotros los atendemos, pero gracias a ellos nosotros aprendemos. Aquí les voy a mostrar este organigrama de resumen. Como les dije, hace 3 años cambió completamente la dirección de Escuela de Medicina y nos enfocamos también en una dirección de vinculación y campos clínicos que no existía antes. Entonces ahí fuimos como oficiales los vinculadores con el medio. Y ya somos una rama tan importante como investigación y como la dirección de carrera en pregrado, que son los que pasan o no pasan a los alumnos, ven los programas, y si se ponen, si ven esto en vinculación está al mismo nivel, y estamos ahí dándole para que nos vinculemos y nos ha resultado. Después vamos a ver con las fotos que les voy a mostrar cómo lo hemos intentado. Tenemos los médicos vinculados a la sociedad, tenemos la política y alcance de la vinculación con el medio, que hicimos una política a nivel de universidad, esta se bajó a facultad, y tenemos nuestra propia política de la Escuela de Medicina. Tenemos comités de vinculación con el medio, que es un comité que lo forma un médico, en este caso, de cada línea del aprendizaje de los alumnos: ginecología, pediatría, obstetricia. eh, y tenemos también actividades de vinculación con el medio que están inversas en la malla curricular de los alumnos, en el ámbito de la investigación y de la innovación, y también en la acción social. Los estudiantes de la Escuela de Medicina están de acuerdo con que la carrera interactúa con el medio. También la carrera promueve una adecuada vinculación con los profesores y las entidades, con agentes y entidades profesionales, y la escuela facilita el desarrollo gradual de la práctica y la vinculación en el entorno y en el medio profesional. Tenemos 13 asignaturas del plan de estudio, que es el plan de estudio que tiene que hacer un estudiante en sus 7 años de carrera, que tienen participación de vinculación con el medio en forma de parte de su programa. Cambiamos todos los programas para convertirlo en vinculación. Los proyectos sociales de servicios comunitarios también implementados tienen un gran impacto en la comunidad. Nos pasó también, como yo le decía antes a Catalina, que después va a hablar del impacto y de la retroalimentación, es que antes de ser vinculados oficialmente, nosotros hacíamos proyectos sociales, pero no medíamos. Entonces ahora por eso les muestro todo esto que hay detrás, que se mire lo que se hace, no es solo sacarse foto o algo bonito, sino que medimos el antes y el después, y también la retroalimentación de la comunidad, y también hacemos diagnósticos comunitarios para no estar educando en algo que a la comunidad no le sirve, porque no tiene ningún sentido de ser. Tenemos también, ejemplo, al año 2016 hicimos 7 operativos rurales, con 200, un ejemplo fue el que hicimos en Cabildo, que llevamos a 200 alumnos, 28 estudiantes, 28 docentes que son especialistas de distintas áreas, y 388 participantes. En total, pacientes que se atendieron en un día de atención. Y esto se hizo primero un diagnóstico, es decir, Cabildo necesitaba un oftalmólogo, necesitaba pediatras, necesitaba ginecólogo, pero, ejemplo, no necesitaba médico general porque ya tenían. Entonces nosotros llevamos lo que la comunidad necesitaba. En otra actividad, en otra actividad, el proyecto de Hijuelas, también fueron 270 alumnos, 46 docentes, 528 pacientes atendidos.
Nosotros también tenemos dos consultorios autogestionados que están en La Cisterna y Rosita Renat, que son consultorios adosados a un consultorio de atención primaria, que tenemos 20 boxes en uno y 18 en otro, y nosotros atendemos a la comunidad y somos centro de especialidad, hemos atendido más de 8.000 personas en forma gratis, y desde que partimos hace 10 años, llevamos entre los dos consultorios 80.000 personas atendidas gratis. Y aquí les muestro fotos de nuestros operativos médicos rurales, en donde van numerosos, aquí están los de los docentes, aquí este está el de la izquierda del Cabildo de Hijuela, y en donde van los especialistas, están las autoridades, está la alcaldesa, entonces somos parte del lugar, y después a los pacientes que no podemos atender ese día, los derivamos también a los consultorios de autogestionado acá en Santiago para que sigan su atención. ¿Qué nos pasó el año 2020 y 2021? Íbamos viento en popa, cambiando nuestros programas en este nuevo modelo de vinculación con el medio oficial, y llegó el estallido social. En octubre del 2019 nos sacaron a todos los alumnos de campos clínicos, era peligroso ir a los campos clínicos, nosotros tenemos 30 campos clínicos desde la posta central, el hospital de Melipilla, el hospital de Maipú, ya era peligroso mandar a los alumnos a campos clínicos, los tuvimos que cerrar, tuvimos un receso y dijimos, ¿qué hacemos? Y vamos en viento en popa nuestro modelo de vinculación con el medio, y son años llenos de desafíos imprevistos. La pandemia nos llegó con todo, y las universidades tuvieron que suspender las clases, y nos fuimos todos online. Yo creo que estuvimos forzados a un cambio en un contexto sin precedentes y de máxima incertidumbre. Nosotros estábamos listos para que en 5 años tuviéramos un modelo de vinculación fortalecido, pero nos fuimos en pandemia y tuvimos que reformularnos. ¿Y cómo convertimos una crisis en una oportunidad de crecer? Con compromiso, planificación, trabajo en equipo y un esfuerzo sostenido, teniendo siempre claro nuestros propósitos. Yo me acuerdo que el año pasado hicieron unas jornadas también de vinculación y nos preguntaron, ¿ustedes siguen haciendo vinculación? Y les dijimos sí, y ahí nació esta presentación que la fuimos puliendo cada vez más con las cosas que hemos hecho, pero no, ahí nos reinventamos y nos acordamos de nuestros propósitos, los 4 que les dije al principio, y tuvimos que asumir el quebraludo de la docencia tradicional. Nos pasó que teníamos muchos médicos antiguos, digo yo, de edad, que no sabía hacer las clases por Zoom o por Meet o por lo que fuera, no, desarrollar la capacidad de estar conectados, pero también ser humanos. Nos pasaba que tratábamos de hacer las clases por Zoom y todas las cámaras apagadas, o los alumnos no estaban, o no llegaba nadie. Generar un buen clima a pesar de la adversidad, y apoyar y acompañar todos en tiempos de crisis, porque a algunos les fue más pesado que a otros, y todavía lo estamos viviendo, y cumplir de la mejor forma los estándares educacionales que teníamos cada uno, y también ser un aporte concreto para la sociedad. Y así como cerraron todos los campos clínicos, vino la primera ola de COVID. Nosotros teníamos los internos de medicina sexto y séptimo en las casas, solo haciéndoles cursos de avanzada, ejemplo, aprende a investigar, repasemos las hipótesis, pero no estamos aportando mucho, y los campos clínicos nos dimos cuenta que ellos mismos nos empezaron a llamar, y ahí se generó esta bidireccionalidad de que ellos necesitaban voluntarios. Necesitaban voluntarios en la urgencia de la posta central, en la urgencia de las salas de medicina, en el hospital de Melipilla. Ya no había equipo de salud que soportara esta crisis, y necesitaban, y se le ofreció en forma voluntaria a los internos de medicina sexto y séptimo año quien quería ser voluntario. Y aquí yo les muestro esta foto que la sacamos al final, si ustedes ven, son internos de medicina, y nuestro lema fue el vago por ti, partieron todos. Y hicieron voluntariado, colaboración de acuerdo a la necesidad de cada institución en convenio con la Escuela de Medicina. No solo se mandaron los voluntarios, sino se hizo la coordinación, seguimiento y acompañamiento de estos voluntarios. Varios se contagiaron, entonces tuvimos que activar los seguros, estar con ellos, cómo te sientes. No fue un voluntariado que nos deshicimos de los alumnos, también los tuvimos que capacitar, porque si bien eran internos de sexto y séptimo año que saben medicina, pero ellos no sabían manejo de urgencia en COVID, no sabían ventilación mecánica, no son intensiólogos, no sabían ventilación mecánica, que tuvimos que hacerle un curso básico, y también cursos de prevención de infecciones asociadas a la pandemia, porque ellos tampoco se habían olvidado un poco del lavamanos, porque los médicos a veces no se lavan las manos, pero tuvimos que recordarle esto, y tuvimos que hacerles las capacitaciones para que llegaran en forma más segura y que fueran un verdadero aporte. ¿Dónde prestaron
y miren el llamado, cuatro voluntarios en Clínica Las Condes, 23 en el proyecto Xochímico, que ahora estamos participando en el Congreso Internacional, 10 para hacer un estudio en Banmédica, 18 en Melipilla, 7 en el Vespucio, en Maipú, en la Clínica Dávila, en el Tórax. También fueron 16 internos. La Ceremi se había quedado sin médicos de los hoteles cuando tenían el primer pic. Allá fueron nuestros internos a ser médicos de residencia sanitaria. 144 internos del total de 180 que teníamos fueron de voluntarios. ¿Y cuáles fueron sus funciones? Fueron asistencial de apoyo médico al equipo de salud, también fueron apoyo administrativo, capacitaron al personal de salud, investigaron el estudio de Banmédica, estaba desarrollando el estudio que lo terminaron ahora, de cuál era la caracterización del COVID en Chile, para saber el mejor tratamiento y acompañamientos del paciente. Y ahí tenemos fotos de la posta central, de la clínica de Vespucio, del hospital de Maipú, del hospital del Tórax, del hospital de Melipilla en sus inducciones, de la clínica Dávila, de otra del hospital de Melipilla, de la clínica Las Condes, que también fueron a intensivo porque tuvieron que convertir camas de intensivo hasta en anestesia, y las capacitaciones al mismo equipo de salud que le hicieron nuestros internos, porque era un relevo. También el trabajo de investigación se hizo en Banmédica con el seguimiento del personal de salud positivo en COVID, y también todos los pacientes que habían tenido COVID lo ingresaron a una plataforma, todos los pacientes de Chile. Y este trabajo no es solo clínico, sino nos dimos cuenta a nivel de medicina que nos decían de que nadie sabía en ese tiempo, porque ahora se reguló, cuántas camas quedaban. Acuérdense que era y ahí nosotros partimos, el doctor Tomás Regueira nos dijo que si nosotros le podíamos, de ahí nació la idea, un día en la noche, nos citaron una reunión a las 11 de la noche, y nos dicen que necesitaban que nosotros hiciéramos el catastro llamando a todas las UTIs, unidades de cuidado intensivo del país, en tiempo real. Entonces juntamos a 23 internos voluntarios, más 3 académicos de la universidad, incluyéndome, y llamábamos todos los días, nos dividíamos la UTI, cada uno llamaba a 8, y empezamos a ingresar los datos, y así sabíamos en línea cuántas camas quedaban y qué caracterización tenía. Ejemplo, nosotros mandábamos todos los días, ejemplo, este es del 21 de junio, decíamos cuántas camas de intensivo quedaban, cuántos ventiladores habían ocupado, entonces uno le preguntaba al jefe, ¿cuántos ventiladores tiene, el diagnóstico y todos los días se mandaba a todas las UTI del país. Entonces, esto que ustedes no lo crean, sirvió en el PIC cuando estaba en Temuco todo lleno. El jefe de Temuco me llama a mí y me dice, Marcela, ¿dónde quedan camas? Cerca de Temuco. Y yo miro y le digo, en Padre Las Casas, queda un ventilador. Le mando el contacto de WhatsApp del jefe de Padre Las Casas, el paciente se traslada a Padre Las Casas. Y también pasó en Santiago, Marcela, ¿dónde quedan camas? El Hospital San José está lleno, pero el J quedan 2, y ahí se conectaban, se hizo una red muy grande de ayuda mientras los datos no estaban a la par, porque no estábamos todos preparados para esta pandemia. Fue una fuente confiable, salió, si uno lo googlea, salió en todos los diarios, salía nuestro decano, salía el doctor Regueira hablando del informe de Xochimilco, y fueron cifras clave en un momento en que no estaban disponibles en nuestro país el día a día. Y la evolución día a día de los ventiladores y la red que logramos sirvió para manejar el primer pic de pandemia. También yo les decía que se nos ocurrió otro proyecto que era Te Escribo Porque, que los pacientes de COVID entraban a un hospital y nadie más sabía de ello, nadie más sabía de ello, nadie más podía entrarlo a saludar y todo, y con el centro de alumnos, y digamos, todos los alumnos que estaban en sus casas online, hicimos que Te Escribo Porque, y se le mandaba una carta a un paciente que uno no conocía, y los internos que estaban en primera línea de COVID le leían las cartas que uno mandaba. Miren, ahí viene un paciente en Melipilla que no sabía de nadie en meses, en semana, y ahí le leían las cartas de te acompaño, respira, tú puedes salir adelante, y ellos mismos los internos se las leían las cartas que uno escribía, y eso la vimos por todos los campos clínicos. Y también lo que yo les decía de los consultorios autogestionados, que nosotros no los cerramos en pandemia y que seguimos atendiendo incluso con especialistas a través de videocámaras, y pusimos cámaras en los consultorios que tenemos y pudimos atender y no parar esta atención de paciente crónico, que se cerraron todos los servicios de atención primaria, pero nosotros continuamos con normas COVID, y ahí ustedes ven el ejemplo que está atendiendo el interno, pero en la cámara está el neurólogo, y pudimos seguir atendiendo a los pacientes, y este año, el año 2020, atendimos igual 8.000 pacientes en forma gratuita. Entonces acá tenemos los consultorios de atención primaria,
Y también seguimos con, continuamos nosotros con nuestros internados rurales, que tenemos 6 campos clínicos rurales, y continuamos haciendo proyectos comunitarios, haciendo diagnóstico en la comunidad, haciendo charlas de COVID, haciendo intervenciones. Nosotros también presentamos en el Congreso de la UNAP el impacto de las medidas no farmacológicas del déficit atencional en niños, que hicimos en La Cruz, y que hicimos una medición antes, y después educamos a los papás, a los niños, a los colegios, a las reuniones de apoderados, y lo hicimos todo un año. También lo presentamos antes que no fuéramos pandemia, presencial en el Congreso. Y esto, seguimos haciendo estos proyectos, pero después nuestros temas cambiaron. Después tuvimos que en cada campo clínico hicimos un nuevo diagnóstico, porque pandemia nos llevó a reformular todo. Ya el déficit atencional, estaban los niños en la casa con las mamás. Después, ¿cómo podés educar? Cambiamos todos los programas. Entonces eso se los digo como para que sepan de que nos reacondicionamos todo, hicimos los nuevos diagnósticos. Y también creamos un Instagram que es cerrado, que todos dicen, ¿por qué no? Pero es cerrado para todos los estudiantes, internos, docentes y egresados de la escuela. Por eso son 1470 seguidores, más o menos, y la idea es que ahí se publican todas las cosas de vinculación que se hacen. Nuestra escuela, cuando cambiamos todo esto de vinculación, se acreditó por 6 años, y uno de los compromisos está de vinculación con el medio. Los objetivos que nosotros tenemos, y esto se los muestro no para en detalle, pero sino que sepan que era el objetivo de la presentación, era de que sepan de que estamos en modo vinculación con el medio, en objetivo vinculación con el medio. Todos los programas de la asignatura tienen la medición, la retroalimentación, lo que se espera en relación a vinculación con el medio, y que no solamente abarca sacar super médicos, super especialistas, sino que ellos comprendan que la importancia de dejar huella, de impactar, de la persona, y de pensar en que uno está acá no solamente para aprender medicina, sino para dárselo a los demás y a los pacientes. Y eso ahora Catalina les va a explicar todo esto en una generalidad, pero la idea es, Catalina ahora les va a explicar cómo se puede medir cada uno de estos programas si uno los desarrollara en individual o en grande. Muchas gracias, Marcela. Vamos a dejar ahora a Catalina, quien nos va a dar su experiencia, pero antes solo recordar, por favor, que sus preguntas las pueden dejar en el chat, y les vamos a hacer un consolidado de preguntas al final de las presentaciones. ¿Cata? Gracias, Cata. Ahí está la presentación de Catalina. Yo voy a hablar específicamente sobre la retroalimentación de BCM a la academia, ¿ya? Porque en el fondo, bueno, igual es un tema, traté de operacionalizarlo lo más posible, y es un tema bien, bien complejo cuando uno lo lleva, más que complejo, como largo. Entonces dije, ya, prefiero hacer una sola parte para poder profundizarla y para que podamos conversar al respecto. A ver. ¿Por qué no se me da bien? Modelo de vinculación con el medio, como lo tienen todos, ¿ya? Que parte obviamente lo más importante con los propósitos, con los lineamientos, con las áreas estratégicas a donde nosotros queremos contribuir en la sociedad, con los mecanismos sistemáticos que tenemos también para relacionarnos con el entorno, con las comunidades, y obviamente también con los aportes que esperamos y los resultados y los aportes que esperamos generar a partir de esto. Yo en este momento, para esta charla, solamente voy a hacer ese recorrido, que en el fondo es, nosotros tenemos dentro de nuestros propósitos, uno de ellos que tiene que ver con agregar calidad, valor y pertinencia a la docencia, bueno, también a la investigación y todo, pero esta vez solamente voy a hablar de la docencia, que voy a tomar específicamente el mecanismo de vinculación académica y disciplinar, que es el mecanismo que nosotros utilizamos para trabajar la vinculación con el medio dentro de las asignaturas, y ver cómo a partir de esas experiencias se puede retroalimentar a la academia. Todo esto nosotros lo hacemos a través de un modelo de gestión,
les voy a hablar de la parte del modelo de gestión que solamente tiene que ver con esta parte de la retroalimentación, que es un modelo de gestión que, bueno, obviamente se llama MICE, que es Modelo Integrado de Sistematización Evaluativa. ¿Por qué se llama así? Porque en el fondo para nosotros todo el proceso de evaluación parte desde el diseño y la planificación de las actividades. Esto parte a nivel de gestión con la entrega del plan anual de vinculación con el medio que hacen todas las unidades, que la unidad elabora y nosotros como Dirección de Vinculación con el Medio los asesoramos y además les damos la aprobación para que todas las actividades que ellos propongan, no solamente en vinculación académica, sino que también en los otros mecanismos, esté de acuerdo a los lineamientos institucionales. Después está la parte del diseño y planificación, una vez que en el plan de vinculación en el fondo entregan una mención a las actividades que quieren hacer con sus objetivos, pero es bastante más acotado y muchas de esas actividades nosotros las conocemos, por lo tanto las vemos ahí y ya sabemos de qué se tratan, y otras que en el fondo, como es tan poca información la que está en el plan, si nos generan alguna duda, ahí es donde parte la asesoría. Pero en la práctica, el diseño y planificación de la actividad parte cuando el académico que está encargado de esa actividad, para lo cual en la universidad se le dan horas de vinculación con el medio en su convenio de desempeño, diseña esta actividad en la plataforma que nosotros tenemos. Después la implementa, y es el académico quien durante la implementación aplica también todas las herramientas del monitoreo. Al final la evalúa y durante la implementación en el fondo está, bueno, tanto en el diseño como en la implementación también hay metodologías de evaluación que tienen que ver con el levantamiento de las necesidades, de las capacidades que tenemos nosotros en la parte de implementación. También está la evaluación a través del monitoreo y después llega la evaluación final, que es la evaluación de los resultados, donde también es el académico el que evalúa y que finalmente vuelve a la ficha que trabajó en una primera instancia, y dentro de esa misma ficha incorpora todos los hallazgos de su evaluación. Y luego, lo que hace el coordinador de vinculación con el medio es tomar todas las fichas, todas las evaluaciones que se van generando en su unidad y hace un análisis de los hallazgos encontrados ahí, y esos hallazgos en el fondo se traducen en lo que nosotros llamamos el informe de retroalimentación de la unidad. En ese informe de retroalimentación, si es que es necesario, si es que salieron aspectos que tengan que ver con mejoras al quehacer docente, se activa el mecanismo de retroalimentación a la docencia, que en el fondo lo que hace es, a través del comité curricular, presentan la petición de todas las propuestas, modificaciones o actualizaciones, ya sea el perfil de egreso, el plan de estudios, las asignaturas o la metodología, y ese comité curricular en el fondo incorpora dentro de su informe anual la solicitud de modificaciones o actualizaciones que se quieran hacer, y eso llega directamente a la vicerrectoría académica. Si es que no es el caso, de todas maneras, este informe de retroalimentación viene a mejorar, y ahí es donde entra el concepto de mejora continua, el plan de vinculación de la unidad, es decir, los aprendizajes y los hallazgos que tuvieron, que no solamente, nuevamente, yo solamente les voy a hablar sobre la parte de retroalimentación, pero también hay muchos otros aspectos que se evalúan en ese informe de retroalimentación que también están encaminados a generar un proceso de mejora continua en las unidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Tomamos el propósito que tiene que ver con agregar valor, calidad y pertinencia a la formación, y operacionalizamos esos conceptos. Dijimos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por agregar valor? Desde vinculación con el medio se agrega valor a la formación de los estudiantes, porque se generan instancias que permiten, y que no se pueden dar dentro de la sala de clase, que permiten que los estudiantes puedan adquirir conocimientos sobre el entorno. ¿A qué nos referimos con eso? Conocimientos sobre las instituciones, sobre las organizaciones, sobre las empresas,
sobre los programas además con los que trabajan. Además tienen la posibilidad de conocer a los futuros pacientes, clientes, cuando se relacionan con las comunidades en el fondo conocen a las personas y también conocen sus realidades, que en muchas ocasiones obviamente uno puede llegar con una propuesta súper bonita de trabajo, tanto a nivel de vinculación con el medio como también a nivel profesional, pero en el fondo si uno no conoce la realidad de la comunidad, esas propuestas en el fondo terminan siendo como generadas en un escritorio. Y nosotros sentimos que desde vinculación con el medio se le agrega valor a la formación de los estudiantes al permitirles ir conociendo con quienes ellos van a trabajar desde los primeros momentos de su formación. De manera que obviamente van a tener una formación mucho más pertinente también a nivel profesional. Y obviamente también a empleadores y a aspectos que contribuyen para ellos en la inserción laboral. ¿Qué significa para nosotros agregar calidad? Es que las iniciativas de vinculación con el medio permiten que los estudiantes puedan poner en práctica, en contextos reales, las competencias que les enseñaron en la formación, es decir, durante la asignatura, entre cuatro paredes. ¿Ya? Y acá en el fondo, que es lo que nosotros siempre decimos, distintos con guitarra, es ver si efectivamente al momento de poner estas competencias, y aplicarlas en contextos reales, el desempeño que ellos tienen es coincidente con la formación o lo que se espera de la formación que se les está dando. ¿Y qué es lo que entendemos por pertinencia? Es que durante todos estos como contactos que uno tiene con el entorno, la idea es que se puedan ir levantando temáticas emergentes que permitan actualizar los planes y los programas de estudio. Identificar temáticas, problemáticas, necesidades, demandas, pero también de repente aspectos que puedan generar cambios en metodologías. La idea en el fondo es estar constantemente, que es lo que nos piden en vinculación, aprendiendo para hacer más pertinente la formación de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros en este proceso de retroalimentación levantamos información en torno a estos tres conceptos. Entonces, tenemos las asignaturas, ya que todas las actividades que estamos viendo en este minuto son actividades que están dentro de asignaturas específicas. Y lo que se hace, que es lo que hacemos todos en el fondo, es ver cómo podemos hacer el match entre un resultado de aprendizaje y una necesidad externa que hemos levantado por algún tipo de mecanismo, ya sea por diagnósticos propios, por objetivos o metas nacionales, por la solicitud específica de algún actor externo, o también por metodologías cuando hay ciertas unidades que tienen comités externos y cosas así. Entonces, de ahí sale la propuesta de la acción que se va a realizar y obviamente el objetivo de la iniciativa, que es lo más importante, que ustedes también saben que tiene que ser medible y que tiene que responder en el fondo tanto a las necesidades externas como a conseguir el resultado de aprendizaje. ¿Para qué nos sirve la ficha a nosotros? Esta ficha que tienen que llenar, que es bastante amplia, que en el fondo, sobre todo en el caso del trabajo con las asignaturas, de repente en los otros mecanismos la ficha es bastante más acotada, pero para nosotros acá es un trabajo, es como la estrella, el tipo de actividades estrella que se hacen en la universidad en vinculación con el medio, por lo tanto requieren mucha preparación. Y la ficha en el fondo, en lo que ayuda, es a que al momento de ir diseñando la actividad, esta actividad pueda responder a los indicadores institucionales, pueda responder a los indicadores de cumplimiento también de la iniciativa, pero además se diseñe de manera que efectivamente se pueda levantar también la información cualitativa, que es la que nosotros necesitamos para los procesos de retroalimentación. Entonces, en el fondo, nosotros siempre les decimos a los docentes, es decir, si hay partes de la ficha que usted no puede llenar, capaz que no sea la actividad o la iniciativa, el proyecto o programa más adecuado, porque en el fondo no está respondiendo a los lineamientos que nosotros hemos venido trabajando para lograr la bidireccionalidad que necesitamos en las iniciativas y también todos los aportes que necesitamos levantar. Entonces, ¿qué tipo de indicadores, por ejemplo? Obviamente no se los voy a decir todo porque realmente es bastante extenso la información que nosotros les pedimos. Y por lo mismo es que la ficha es una ficha a la cual ellos no tienen que sentarse y llenarla un día, sino que en el fondo pueden hacerlo de a poco
y pueden ir haciéndolo, ir volviendo sobre la ficha cada vez que lo necesiten. La identificación de los actores externos, por ejemplo, y del trabajo colaborativo que se realiza con ellos. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos una serie de indicadores que caracterizan a los actores externos, que caracterizan a los beneficiarios, caracterizan también el lugar y sobre todo el trabajo colaborativo que se hace. Es decir, nosotros igual vamos chequeando que en el fondo, aun cuando tú hayas levantado una propuesta del exterior, así como desde fuera de tu unidad académica, no basta solamente con eso, sino que también la co-construcción de la actividad tiene que ser en conjunto. Y obviamente no en todo se cumple, pero cada vez vamos avanzando más hacia allá. Lo otro es la detección de las necesidades y el aporte, por ejemplo, a través del diagnóstico, del levantamiento de necesidades, a qué áreas de la sostenibilidad tributan, también a qué áreas a los ámbitos de acción estratégica, que nosotros tenemos 12, tributan las iniciativas, y también en el fondo hemos ido incorporando en la mayoría de las iniciativas también cómo tributan a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, bueno, obviamente los organizadores externos, es decir, los organizadores internos y las asignaturas, donde en el fondo se le pregunta con qué asignatura va a trabajar, cuáles son los resultados de aprendizaje, quiénes son los que van a participar, tanto en la implementación de la iniciativa como en la organización, si es que la actividad potencia alguno de nosotros tenemos 5 dominios de formación general, si potencia alguno de esos dominios, y además, bueno, los convenios el convenio de desempeño, que tiene que ver con las horas que el docente tiene destinadas para poder llevar a cabo esta iniciativa. Porque en la práctica nosotros como Dirección de Vinculación con el Medio somos quienes tenemos que rendirle cuenta a la BRA sobre si estas horas estuvieron bien implementadas. Entonces, y obviamente también tenemos indicadores que son cuantitativos, que lo que hacen es recoger información sobre la calidad, el valor y la pertinencia de las iniciativas. Pero en la práctica lo que a nosotros nos interesa es la información cualitativa que se levanta respecto a esto. Porque los indicadores cuantitativos en el fondo nos pueden ayudar bastante a ver el tema de gestión. Pero la información cualitativa es la que de alguna manera nos va a permitir generar esta retroalimentación y las modificaciones o la actualización que nosotros necesitamos en función de la asignatura y también, no sé, de las fortalezas y debilidades que se van descubriendo las competencias, el nivel de logro de los aprendizajes comprometidos. En el caso del valor, los aprendizajes específicos que tuvieron sobre las organizaciones, las comunidades, los empleadores y la inserción laboral, y cómo estos aprendizajes les sirven a ellos para adquirir mayor conocimiento a nivel profesional, pero también son pertinentes tanto a su profesión como a la disciplina. ¿Ya? Por lo tanto, no es que aprendan sobre cualquier cosa en relación a una organización, tienen que ser obviamente aprendizajes que permitan en el fondo que ellos puedan ir avanzando también en su desarrollo profesional. Y también el levantamiento de los hallazgos relevantes con respecto a temáticas, necesidades o problemáticas, que es lo que les contaba anteriormente, y además qué nuevas líneas de trabajo se pueden abrir a partir de estos hallazgos. Entonces, ¿cómo se evalúa? Dado que estos son proyectos que están dentro de la asignatura, lo que se hace es evaluar con el sistema de evaluación de la efectividad evaluativa, que es en el fondo el sistema con lo que se evalúan las competencias y los resultados de aprendizaje dentro de la universidad. Y ahí cada docente en el fondo elige el instrumento, la herramienta de evaluación que sea más pertinente dentro de las actividades dentro de la actividad que se ha planificado. Y por otro lado, también tenemos una metodología de autoevaluación de aprendizaje de los estudiantes, porque también en el fondo, sobre todos estos criterios que les mostré en la slide anterior, también nos interesa conocer qué es lo que los estudiantes sienten que aprendieron con respecto a las organizaciones, con respecto a las comunidades, cómo ellos vieron que fue su desempeño, más allá de la nota o de la evaluación externa que les haga el profesor o la profesora. Por lo tanto, ahí también tenemos otra fuente de información con respecto a
de manera cualitativa a esta información que nosotros queremos levantar para que finalmente podamos ir como teniendo datos que no solamente son cuantitativos, sino que también información cualitativa. La pregunta en relación a la calidad. ¿Los estudiantes tuvieron las competencias suficientes para responder al desafío al cual se enfrentaron? Y aquí, en el fondo, van saliendo actividades donde de a poco, no digo que, es decir, esto ha sido obviamente, como en todos los casos de ustedes, un proceso donde los profesores han ido entendiendo también, aparte del resultado de aprendizaje, qué cosas poder ir mirando. Y, por ejemplo, en esta actividad, bueno, se habló muchas cosas buenas, pero se vio que los estudiantes tenían que fortalecer sus habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y además mejorar los procesos de evaluación que aplicaban con los escolares. En el caso de enfermería, por ejemplo, en esta actividad, la actividad les permitió actualizar algunas metodologías que impartían la asignatura. Se dieron cuenta también que este tipo de actividad la tenían que extender a asignaturas de años posteriores, como de cuarto año de formación de la carrera, y también en el fondo que para que la actividad terminara bien cerradita, era necesario incorporar la capacitación de primeros auxilios para niños en situación de emergencia. ¿Qué pasa con la pregunta de qué aprendieron del contacto que tuvieron con las personas, las organizaciones o los empleadores con los que se relacionaron? Acá, por ejemplo, en este programa, ellos adquirieron, según lo que nos informan los académicos a cargo, ellos adquirieron conocimientos sobre el programa nacional, el programa de Servicio Nacional del Adulto Mayor. Pero no solamente sobre los planes y programas, sino que también sobre los vacíos que existen con respecto a la oferta que ese servicio está entregando. Y lo que los estudiantes a partir de eso pudieron hacer es innovar creando nuevos programas que atiendan esas necesidades que hoy en día no están cubiertas. En el caso de, por ejemplo, que esto también, bueno, hay ejemplos, yo encontré esta, no les quise poner muchos ejemplos para no marearlos, pero también en el caso de este programa de forestación, esta iniciativa de forestación en unidades prediales de la región de la Araucanía, los estudiantes al entrar en contacto con las personas en el fondo que estaban ahí, ellos pudieron conocer cuál es la relación entre las comunidades mapuches y pehuenches, las formas como ellos se relacionan, sus esquemas de comunicación, de funcionamiento. Por lo tanto, eso va a permitir que cuando el estudiante, y después ya una vez egresado, si tiene que hacer algún proyecto en alguna comunidad como estas, ya van a saber en el fondo qué aspectos de las formas de relación que tienen ellos, van a conocer cómo son estas formas de relación y en el fondo van a llegar mucho más preparados para poder enfrentarse o trabajar con estas comunidades. Y por otro lado, también con el conocimiento entre empleadores y los estudiantes, no solamente sirve para potenciar aspectos de la inserción laboral, sino que también sirve para que en esta relación los mismos empleadores puedan dar consejos o ciertas como, no sé, sugerencias a la escuela de cómo potenciar ciertos aspectos que ellos pueden ver más débiles en los estudiantes. En relación a la pertinencia, por ejemplo, aquí también salió en la Escuela de Arquitectura una serie de aspectos que ellos se dieron cuenta que tenían que modificar a nivel de metodologías, a nivel de ¿cómo se llama?, incluso de materiales, de software que tienen ellos para enseñar, profundizar metodologías de participación ciudadana, porque al momento de salir a la comunidad se dieron cuenta que en el fondo les faltaban a los estudiantes poder tener estas metodologías para hacer un mejor levantamiento de las necesidades. Entonces, en el fondo, todo esto finalmente son aspectos que permiten hacer más pertinente la formación y ir incorporando estas modificaciones en las asignaturas. Entonces, cada unidad va coleccionando de alguna manera una serie de fichas de evaluación, ¿ya? Que como les digo, no solamente corresponden a
estas evaluaciones de vinculación, de vinculación académica dentro de las asignaturas, sino que todas las actividades que ellos hacen. Nosotros tenemos como 12 fichas distintas dependiendo del tipo de actividad. Y lo que hace el coordinador de vinculación con el medio de cada unidad es que pesca esta información, la analiza y en función de un formato que nosotros tenemos de informe de retroalimentación, va analizando los hallazgos y va viendo cuáles son las coincidencias. Va viendo que de repente en una actividad se puede haber encontrado la misma debilidad o la misma temática emergente que en otra. Y con eso, en el fondo, va armando este informe de retroalimentación, que después obviamente se socializa dentro de la escuela, dependiendo de cómo funciona en la escuela, y nosotros no tenemos un mecanismo que tiene que ser en los consejos o tiene que ser como con los directores. La verdad es que ahí cada escuela va tomando la metodología que mejor le parezca. ¿Para qué? Para responder la última pregunta que hay en el informe de retroalimentación, que es indique si a partir de estos hallazgos se sugieren modificaciones de algún aspecto del quehacer de su unidad, del quehacer académico, obviamente. Y si la respuesta es sí, es ahí donde pasan al comité curricular, donde empiezan nosotros dentro del informe anual del comité curricular tenemos un espacio para poder incorporar todos estos hallazgos y aprendizajes que se obtuvieron en vinculación con el medio y la sugerencia o la solicitud de modificaciones. Por lo tanto, para nosotros la ficha de sistematización evaluativa es la que nos permite en el fondo generar este informe de retroalimentación y después también generar el uso de la información para generar cambios o actualizaciones dentro de los programas de estudio. Permite obviamente también generar la memoria de la unidad y también nos entregan indicadores institucionales que también vienen a contribuir a estas memorias. Y todos estos elementos en el fondo son los que de alguna manera sirven como anexo para el informe de autoevaluación de una carrera. Por eso la otra vez habíamos tenido una conversación con respecto a cuántas asignaturas tiene que tener una carrera para vinculación con el medio. Siempre hay que pensar no solamente en estadísticas generales de la universidad, sino que también entender que cada carrera y cada programa de posgrado tiene que presentarse con su acreditación o certificación particular. Por lo tanto, tiene que dar cuenta de sus propias asignaturas de vinculación con el medio. Y bueno, también esta ficha es lo que permite de alguna manera generar todos los reportes institucionales. Hola, A ver, alguien que tiene el micrófono abierto, le vamos a pedir que por favor. comida a mi príncipe. Sí. Para abrazarte, Ahí está. quiero abrazarte. ¿Ahí la encontraste? Ahí está. Sí, espérame. Ay. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Y ya, justo estoy terminando. Y en el fondo, bueno, también es poder generar todos los otros informes de aporte, de contribución en el fondo que hace la universidad a través de los cuadernillos o por ámbitos de acción estratégica o las memorias institucionales. Por lo tanto, nosotros siempre enfatizamos y decimos, sabemos que sistematizar, sabemos que evaluar y poner las evaluaciones dentro de estas fichas puede ser tedioso en algunos momentos, pero finalmente son estas fichas las que son la madre de todos los otros productos en el fondo que necesita tanto la carrera, el programa como la universidad para dar cuenta de su vinculación con el medio. Y muchas gracias, Cata. Bueno, me gustaría hacer dos preguntas en verdad. La primera es para Marcela. Marcela, si nos puedes contar un poco desde la lógica de... Cata, si podéis dejar de compartir para que nos veamos bien en la pantalla. Gracias. Desde la lógica de entender que medicina tiene un proceso de acreditación distinto, ¿no? Más bien obligatorio, más que distinto. ¿Cómo tributan estas acciones que ustedes realizan a ese proceso de autoevaluación y después de acreditación? Nosotros cuando vinieron los pares evaluadores, esta vez fue distinto porque estaba en medicina, tenían ellos ahora como criterio de vinculación con el medio. Entonces nos citaron a todos los del comité, a todos los que hacíamos vinculación con el medio, entre comillas, las cabezas de cada área, a reunión con los pares. Y tuvimos que ahí revelar todo lo que hacíamos
pero tal como lo decía la Cata, todo lo que hacíamos en papel, o sea, si no se escribió no existía. Y entonces por eso yo les decía que hace 3 años, cuando empezamos, quizá antes, fue 4 años, porque nos vinieron a evaluar el 2019, nosotros empezamos a oficializar todo y a escribir todo. Entonces también, quizás no tan informático como lo de la Cata, que me pareció excelente, pero sí hacíamos que llenaran su ficha y el diagnóstico, el objetivo, y íbamos siguiendo, porque antes teníamos procesos, pero no los teníamos tan escritos. Entonces eso nos da como un respaldo de que el trabajo no solamente lo puede hacer una persona, sino que lo hace una red y los datos quedan. Entonces, los pares evaluadores nos acreditaron, o sea, tal como fue investigación, campos clínicos, pregrado, también se juntaron con nosotros como vinculación con el medio. Y les presentamos un resumen de todos nuestros trabajos, de nuestras mediciones. A usted le fue bastante bien en la acreditación de la carrera. ¿Cuál tú crees que fue el aporte específico de vinculación con el medio a ese buen resultado? Es que yo creo que de verdad que yo creo que la vinculación con el medio nos dio el año más que nosotros esperábamos, porque nosotros pensábamos, la vez anterior habíamos acreditado 5 años, pero el 6 era como para una universidad privada, era muy importante. Y creo que, no sé si me entienden, creo que las reuniones de vinculación con el medio, cuando ya lo teníamos oficializado, nos fue muy bien. Y además logramos encantar con las muchas cosas que hacíamos, pero tuvimos que hacerles sí, un resumen. Entonces, en el comité de vinculación con el medio que tenemos, hay desde grandes médicos hasta alumnos. Tenemos el representante del centro de alumnos, el representante de la SEM, que es una sociedad que investiga en ello. Son alumnos de tercero, cuarto, interno, y también hay un egresado. Entonces ahí nos pusimos con el comité de que cómo le podíamos nosotros, el comité de vinculación con el medio de la escuela, que somos como 15 personas, que cómo nosotros podíamos hacer que los parevaluadores, en los 15 minutos que nos daban y que todo el mundo quiere hablar y llenarlos de información para dar una buena impresión, que ellos entendieran lo que estábamos haciendo. Y entre los alumnos hicimos un video, así todo artesanal, de estos que se iban dibujando, y de que cómo partió esto de la vinculación que era importante. Y también nos fuimos a curso por curso y nos dividimos, no fui solamente yo, nos dividíamos los que podían, primer año, porque ellos les preguntaban en la encuesta al principio que qué es lo que era vinculación y no tenían idea. Entonces ellos decían después que vinculación era ir a lo operativo. Entonces ahí tuvimos que hacer toda una campaña de esto de me importas tú, me importo yo, estas cosas que a los adolescentes les queda, y ahí nos fue bastante bien en las encuestas también. Los pares también se reunieron con los alumnos de primero, tercero, después los de tercero, cuarto, quinto, después los internos. Entonces fue todo un trabajo de joyería esto de cambiar la cultura de que también vinculación no era solo acción social de ir a ver a un paciente y darle una vitamina y volver y no verlo más. Pues entonces ahí tuvimos que cambiar todo el switch también de la asignatura. Perfecto. Muchas gracias, Marce. Y a la Cata, preguntarle, Cata, y este proceso de retroalimentación que tú describes con tanto detalle, una vez implementado, es un proceso de mejora continua. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se vienen ahora a esta guinda de la torta que podemos llamar, que es la retroalimentación, desde la experiencia de tu universidad? Lo que pasa es que igual, como en todos, esto es un proceso que no está finalizado. Es decir, en el fondo esto es un proceso donde efectivamente hay ciertas carreras que van mucho más avanzadas, sobre todo las carreras, porque en el tema de vinculación, sobre todo en el de las asignaturas, no todos partieron desde el mismo lugar. Es decir, obviamente las carreras del área de la salud, las carreras de educación, partieron mucho más avanzados que otras carreras de repente como ingeniería, que no tenían asignaturas de vinculación con el medio. Por lo tanto, y hubo que partir desde cero con ellos. Por lo tanto, hoy en día el proceso tiene que ver es decir, como el desafío tiene que ver con la consolidación de esto, la consolidación de que no solamente las carreras en el fondo que históricamente han tenido vinculación con el medio, sino que todas las carreras en el fondo logren dar vuelta a este círculo completo y efectivamente se hagan como, se tomen en cuenta también los aprendizajes y los hallazgos que se adquieren a través de este tipo de iniciativas, o de programas, o de proyectos. También sigue la evangelización.
Y de hecho para nosotros, por ejemplo, la ficha también es una forma de evangelización, porque en el fondo finalmente va delineando el tipo de actividades que se pueden generar en el fondo o que se deben generar para poder implementar los lineamientos institucionales de vinculación con el medio. Perfecto. Y en base a su experiencia, estimadas, ¿cuál creen ustedes que es la gran piedra en el zapato de poder implementar estos procesos, como desde el aprendizaje, ¿no? ¿Qué fue lo que más les costó para poder implementar el proceso de retroalimentación? En el caso tuyo, Cata, y en el caso de Marcela, esta red de trabajo en vinculación con el medio para la Facultad de Medicina. Nosotros lo que más nos costó en el inicio, incluso no desde el inicio que fuimos formalmente vinculación con el medio, nos tocó de que los registros, o sea, yo soy enfermera, pero los registros, no sé si me entienden, y de capitana paje, porque yo le puedo decir a un gran médico, yo trabajo con casi puros médicos que llevan la asignatura, y entonces decirle, doctor, pero necesitamos hacer el diagnóstico y registrar, ejemplo, ¿cuántos pacientes de esto están gordos o hipertensos? Ya, mañana, y de repente el doctor me va a mandar los datos, porque sí, pero sin eso, porque él me puede decir, no sé, un ejemplo, y esto sucedió, hay muchas mujeres que necesitan Papa Nicolau, ese puede ser nuestro programa de ginecología, ya, pero ¿cuánto es? Muchas, Marce, pero doctor, busque la ficha, mándalo interno, un número, o sea, partamos con algo, y eso cuesta mucho, porque uno tiene que, no sé si han escuchado a las enfermeras que son cuadradas hinchadoras, yo así soy reconocida, y doctor, pero el número, y después cuando ya logramos eso, que es muy difícil, porque quizá hay otras personas que están en la sintonía con nosotros, yo creo que si se los pide a usted va a decir, sí, es súper importante, pero hay que hacerle entender que sin una partida no hay meta, pues. Entonces después yo no puedo decirle a usted, sí, había muchas mujeres que querían Papa Nicolau y nosotros hicimos muchos Papa Nicolau, entonces no tiene ninguna medición, ningún impacto, no sirve mucho. Entonces por eso yo creo que los registros y la medición de lo que se hace, porque lo que no está escrito no existe. Eso nos ha costado. Perfecto. ¿Y a ti, Cata, qué es lo que más les costó implementar este proceso? Es decir, yo creo que eso, de todas maneras, el tema de la sistematización, de la evaluación, porque la gente antes estaba acostumbrada a hacer actividades de vinculación con el medio o extensión, como se llamara, pero no le rendían cuentas a nadie, pues, es decir, en el fondo la hacían y el mayor logro era que llegaran gente o que les resultara la actividad, pero no estaba pensado en esto como de pensar en obtener los aprendizajes, en evaluar para obtener aprendizaje y no solamente evaluar la actividad en sí misma. Por un lado eso, y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos en las distintas universidades, y segundo, que también desde la vicerrectoría académica nos tomaran en serio para que los hallazgos en el fondo que se adquieren a través de vinculación con el medio son tan válidos como los que se adquieren con los titulados, con los empleadores, como que siempre las revisiones de perfil y ese tipo de cosas, como que existían estos otros mecanismos, y hoy en día en el fondo es como ir nosotros metiéndonos en las asignaturas, claro, es como que de repente sienten como que les estamos invadiendo el espacio que en algún momento sienten que es propio. Y hoy en día yo creo que, bueno, a nosotros de hecho nos pasaron nosotros estábamos la dirección estaba en rectoría y pasamos a la vicerrectoría académica, y yo creo que es un momento clave para poder hacerlo, porque en el fondo para convivir más y poder seguir la evangelización de que esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Perfecto. Quiero solo agradecer en nombre de la red su participación, su generosidad por compartir su experiencia y su conocimiento. Estamos muy contentos. Recordar a quienes nos acompañan hoy día que esto está grabado, va a ser subido al canal de la red de vinculación con el medio, y que por favor estén atentos a los nuevos llamados de estas mesas y de las otras mesas de trabajo que realizan ponencias muy interesantes en distintos temas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, que tengan una muy bonita tarde y muchas gracias por acompañarnos. No sé si Marcela y Catalina quieren dar unas palabras de cierre. Gracias a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Igual.